bendecidos al orar aparte. Posiblemente vamos a hacer algo ahorita que no acostumbramos a hacerlo cuando estamos grabando, sí, pero yo quisiera hacerle una pregunta antes de leer este pasaje. ¿Cuántos podrían decir o podríamos decir, me voy a meter en ese paquete, porque es que yo estoy metido en ese paquete, que el momento en el que mejor hemos estado con Dios hablando en oración ha sido justo un momento donde hemos estado a solas? O sea, ¿cuántos podríamos decir que el momento que yo más recuerdo de una oración con Dios fue una oración que hice estando a solas? Y posiblemente en el lugar que usted menos se imagina. ¿Cuántos? ¿A usted le pasó algo, Pastor Romy, que pudiera compartirnos en 30 segundos? Eso normalmente no lo hacemos, pero venga para que lo comparta aquí. 30 segundos, ¿no? No va a predicar. Ok. 30 segundos, o sea, el momento más espectacular que pasó a usted, lo pasó orando a solas. Sí, en una oportunidad no hallaba respuesta, no hallaba dónde. Y me fui por ahí arriba en una montaña. Y estando ahí, me pasó igualitico, no hallaba respuestas. Y de repente ese lugar se llenó, puse a orar a Dios y ese lugar se nubló todo como si yo estuviese en el cielo. Y yo le dije, Señor, ¿qué me quieres decir? Y me trajo un versículo a mi mente y fue uno de los momentos donde quizás me sentí más solo, porque es que en los momentos difíciles usted está solo, pero mejor acompañado. Y lo que Dios me dijo en ese momento, hasta el día de hoy, me ha ayudado. Amén. ¿Alguien más puede compartir algo similar? ¿Alguien más pudiera decir, sí, a mí el momento más tremendo que he vivido con Dios? Paola y hermano, ven acá. Tienen 30 segundos para decirlo, ¿no? ¿Sí? Si en 30 segundos no lo dicen, por favor, apaguen los micrófonos. No, mentira. Pero tratemos de ser breves porque el tiempo es importante. Buenas tardes. Bueno, a mí me pasó en un momento donde yo ya estaba como apartando a Dios de mi corazón. Yo entré al baño y puse una canción del mundo y mi teléfono no sé qué le pasó y se puso una canción de Dios. Y en ese mismo momento Dios me tocó el corazón, estaba pasando una circunstancia fuerte en la universidad y cuando yo me di cuenta, a mí nunca en oración Dios me había quebrantado de rodillas y en el baño bañándome me quebrantó de rodillas y al otro día pasé el examen con la mejor nota que no pensé que lo iba a hacer porque no había estudiado, porque no tenía ni fuerza ni voluntad, pero yo sé que lo hizo Dios. Aló, creo que a Dios le gusta hablar a las personas en el baño. A mí también, yo estaba en el baño y yo estaba diciendo, Dios mío, ¿de verdad? ¿Será que yo no voy a conseguir una mujer buena, que me ame y que sirva? A la semana conseguí a Jennifer. Fíjese, a varios nos ha pasado que pareciera que el baño como que es un buen lugar para hablar con Dios, ¿no? Quizás no es el que usted se imagine que sea el mejor. Pero hermano, le pregunto esto porque hoy vamos a hablar acerca de eso, el pasaje del que vamos a hablar hoy. Lucas es uno de los evangelios que mejor relata la condición humana, absolutamente humana de Jesús. Si usted ve el capítulo 22 de Lucas, donde Jesús estaba orando en Getsemaní, se va a dar cuenta que dice allí que su piel, su sudor eran como, ¿qué dice? Como gotas de sangre, y eso existe en el mundo real. Los que estudian aquí medicinas, hay una cosa que se llama hematicrosis, que es una condición en la que momentos de mucho sufrimiento pueden inclusive originar que los vasos capilares aquí en la piel se revienten y la piel brote sangre literalmente, y la persona corre peligro de morir en ese lugar. ¿Me estoy equivocando los que saben de ese tema? Esa condición puede ocurrir. Y con esto no quiero decirle que estoy dando una explicación humana a lo que le pasó a Jesús, sino que ese pasaje y este que hoy vamos a leer revelan muchísimo la condición humana de Jesús. Si usted revisa Lucas capítulo 9, 18 al 20, dice: aconteció que mientras Jesús, ¿puede decirlo fuerte por favor?
mientras Jesús oraba aparte. ¿Cómo se llama nuestra enseñanza de hoy? Bendecidos al orar aparte. Aconteció que mientras Jesús oraba, ¿cómo oraba? Aparte. O sea que estaba solo. ¿Oraba cómo? Aparte. Estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? El siguiente versículo dice: ellos, ¿quiénes eran ellos? Pues los discípulos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. 20. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro, el salido de Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Es decir, el que Dios envió para reconciliar la relación del hombre caído con el Dios que lo creó. ¿Quién dijo eso? Pedro. Profesión de Pedro: pescador. No era un gran letrado, era alguien sencillo a quien Dios le reveló aquello. Y quiero invitarle por favor a que usted busque en su Biblia. Yo tomé nota porque no quiero que se me olvide lo que Dios me mandó a decirle. Mateo 14:23, por ahí lo tiene el pastor José, por allá lo tienen. Despedida la multitud, ¿quién la despidió? Jesús subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Marcos capítulo 1 verso 35, versículo 35 dice: levantándose, ¿cuándo? Muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí, ¿qué hacía Jesús? Oraba. Marcos 6:46 dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte, ¿a qué? A orar. Lucas capítulo 5, los versículos 15 y 16 dicen: pero su fama, ¿la fama de quién? La fama de Jesús se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que lo sanase de sus enfermedades. 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué palabra se ha repetido 2 veces? Desierto. A veces pensamos, y así a veces se nos ha enseñado, y erróneamente, el apóstol creo que nos lo ha dicho muchas veces, erróneamente hablamos y manifestamos: es que yo estoy pasando por mi desierto. Y yo le pregunto: ¿Jesús fue al desierto, sí o no? ¿Amén o no? Pero ahí no dice que él tuvo necesidad ni pasó trabajo en el desierto. Dice que fue allí con un propósito. ¿Amén o no? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quién lo llevó al desierto? ¿Quién lo llevó? ¿Usted sabe quién llevó a Jesús al desierto? ¿Quién lo llevó? Dígalo fuerte el que sabe. Lo llevó el Espíritu. No fue Satanás quien lo llevó. Entonces, algunas veces usamos frases que repetimos como loros porque otro las dijo y no escudriñamos y no nos damos cuenta que el otro está diciendo un disparate. Porque cuando la Biblia habla de desierto, no habla, si es para Jesús, no es que está hablando de un momento a donde Satanás lo llevó, no. Dice: fue llevado por el Espíritu al desierto. Ya le ocurrió que Satanás apareció, pero no fue el diablo quien lo llevó. Dice, en estos pasajes leemos que Jesús, aunque él había agarrado fama, aunque él estaba haciendo grandes señales y prodigios, él siempre, ¿qué hacía? Se iba ¿a qué? Aparte. ¿Aparte a qué? ¿A descansar? No, a orar. Y si seguimos leyendo y buscamos Lucas 6:12, dice: en aquellos días él fue al monte ¿a qué? A orar. Y pasó la noche. ¿Pasó qué? La noche orando a Dios. Lucas 9:29 dice: y entre tanto que oraba,
la apariencia de su rostro se hizo otra. ¿Puede repetir esa frase conmigo? Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. ¿Puede repetirla? Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Juan 6:15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse. ¿A dónde? Al monte, él solo. Y siempre me he preguntado, esto es una afirmación mía, escuchen, no está escrito aquí, pero siempre he dicho que la Biblia nos dice que Jesús se apartaba, ¿sí? ¿Y él qué? ¿Se apartaba a qué? A orar. Y recuerda, si usted ha leído Lucas 22, dice que el Señor Jesús estaba aparte en Getsemaní, dice, y él se alejó de los discípulos como a distancia de un tiro de piedra. Eso lo veíamos hace unos días con el equipo de trabajo el sábado, y eso es más o menos 40 metros, 40 a 50 metros de distancia. O sea, es como que usted se pare aquí y Jesús esté orando en la avenida, más o menos. Y dice que estando él allí, oraba y le decía al Padre: Padre, si quieres, por favor, pasa de mí esta copa, la copa del juicio que él iba a vivir, ¿sí? Y esto que le digo que tiene mucho que ver es conmigo, eso no está escrito en la Biblia. Yo decía, el evangelista que escribió eso, o se acercó a donde estaba Jesús, o yo no sé qué pasó. Ahí dice que él se apartó, ¿sí? Pero dice, está escrito en Lucas 22, qué era lo que él decía mientras oraba. No sé si me está logrando entender. O sea, ¿cómo escuchó? Bueno, asumamos entonces que Dios le reveló, bueno, cuando el Señor estaba orando, dijo fue esto, pero importante que yo no creo que Jesús estaba diciendo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Porque fue audible, porque alguien lo escribió. Posiblemente eran gemidos indecibles. ¿Cómo le pediría usted al Señor que le quite un dolor, que le evite un dolor? ¿Cómo oraría usted al Padre, hermana Sandra, para decirle: Señor, si es posible que yo no pase por ese sufrimiento? No creo que se lo vaya a decir así tan tranquilo como yo se lo estoy diciendo. Ahora, viendo estos pasajes, yo me hacía la pregunta y hoy se la hago a usted. ¿Jesús era Dios? ¿Sí o no? Le hago una segunda pregunta: ¿por qué oraba? Si él era Dios, ¿por qué oraba? ¿Se ha preguntado eso, Pastor Romis? O sea, él era Dios, ¿sí o no? ¿Qué porcentaje era de Dios? 100% Dios. Y si él era 100% Dios, ¿por qué oraba? Porque él también era 100% hombre. No oraba porque era 100% Dios, oraba porque era 100% hombre. Y la pregunta es, bueno, si era 100% hombre, entonces ¿para qué oraba? ¿Por qué oraba? Viene otra pregunta. O sea, si él era Dios, ¿por qué oraba? Ahora, era 100% hombre, ¿por qué oraba? Y quise tomar nota de algunas cosas, que si usted quiere las anota, y si no quiere, y si usted quiere me da su correo y yo le envío las notas. No tengo problema con eso. Jesús oraba al Padre porque él disfrutaba conversar con el papá. Y yo le hago la pregunta: ¿usted ora a Dios porque usted disfruta orar con él? ¿O usted no ora en privado porque usted ni siquiera valora al papá que tiene? Jesús era Dios, pero era hombre, pero él disfrutaba tener comunión con el Padre. Jesús en su humanidad lo que quiso fue modelarnos lo que significa depender de Dios. Él no necesitaba eso porque él era Dios en realidad, pero su condición humana, él nos mostró la mejor manera de hablar y de depender de Dios. ¿Cómo le parece? Él era Dios, pero en su condición de hombre oraba al Padre para enseñarnos que ese es el modelo de hijo que él desea. Jesús valoraba la presencia con el Padre, la comunión, sí. Siempre se apartaba a orar. Dice, cuando se dio cuenta que se estaba volviendo famoso, ¿qué hizo? Se apartó y habló con el Padre. La pregunta para usted es, usted cuando siente que ya tiene cierta fama, ¿qué hace? ¿Se aparta, Pastor Romy? ¿Se aparta, Pastora Carla? Y le dice al Padre: Padre,
la gloria siempre será para ti. Jesús, la opinión que Jesús tenía del Padre no era algo que alguien le enseñó. Escuche esto, la opinión que Jesús tenía del Padre no era alguien que alguien le enseñó, no era algo que alguien le había enseñado, sino que él aprendió en su intimidad con el papá. Y Dios le hace una pregunta a usted hoy. ¿Cuál es la opinión que usted tiene de Dios? ¿La que le ha enseñado el apóstol? ¿La que le hemos enseñado a los pastores en las enseñanzas? ¿La que le ha enseñado el pastor que le da su discipulado? ¿Lo que usted ha escuchado en los videos de YouTube? ¿O lo que Dios significa para usted es lo que ha aprendido a conocer de Él cuando en intimidad usted ora y habla con Él? Cuando usted recuerda lo que pasó ese día con la nube, pastor, que lo cubrió. Cuando usted recuerda aquel día en donde dijo, Señor, yo necesito saber que estás conmigo. Y Dios dijo, aquí estoy. Curiosamente, el momento donde yo más recuerdo haber tenido una intimidad personal con Dios fue en el baño también. Y peor, arrodillado en una poseta. No sentado, arrodillado en una poseta. Y yo le dije a Dios ese día, Señor, yo necesito percibirte como Padre. No sé qué hacer en lo humano. Tengo un problema enorme encima. Y Dios me dijo, quédate quieto, que yo tengo el control de lo que está pasando. Escúcheme, en el baño, arrodillado, en la poseta, Dios me habló. Qué antihigiénico es Dios. Pero es que Dios limpia lo más cochino que pueda haber y puede hacer de una poseta un altar de adoración. ¿Me oyó? No estoy blasfemando. Ese lugar en ese momento se volvió un altar de adoración a Dios. En medio de lágrimas, en medio de angustia, Dios habló, así como te habló en el baño, así como le habló a la hermana en el baño, así como le habló a usted, pastor, allá en la montaña, en medio de las nubes. El Señor Jesús, apartándose para orar, el Padre venía a Él y Él tenía un concepto claro de qué es lo que Dios quiere que entendamos de Él cuando somos humanos en nuestra condición. Amén. Pero también Jesús no solo oraba a Él, sino que también ese orar se lo enseñó ¿a quién? A sus discípulos, para que aprendieran la manera correcta de disfrutar los beneficios de la comunión con el Padre. ¿Por qué digo esto, hermano? ¿Por qué decimos esto? Porque algunas veces le enseñamos a la gente a orar como para que se enamore de los beneficios de Dios y no de Dios. No está mal que usted agradezca a Dios por sus beneficios. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Sí o no? Está bien recordar los beneficios de Dios. ¿Sí o no? La Biblia dice que alabemos a Dios y no olvidemos que ninguno de sus beneficios. No, que eso es ser materialista. Pues vaya y culpe a Dios, porque eso está escrito en la Biblia. ¿Dice la Biblia que no olvidemos los beneficios de Dios? ¿Lo dice o no lo dice? Alaba, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Está de acuerdo con lo que dice la Biblia? No con lo que digo yo, lo que dice la Biblia. ¿Es bueno recordar los beneficios de Dios? Amén. Es bueno recordar las bendiciones de Dios para exaltarlo, pero es mejor recordar al Dios que tenemos, al Dios que nos puede bendecir eternamente en su presencia. Amén. Ahora fíjese que después que el Señor ora, Él viene. A mí a veces me gustaría bajarme de aquí, pero me tiene aquí. ¿Usted me entiende? Amén. El Señor Jesús le hace una pregunta a los discípulos y le dice la pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Cuál fue la primera pregunta de Jesús? ¿A quién se la hizo? Perdóneme. A los discípulos. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Y algunos dicen ¿qué? Los primeros dijeron, unos dicen que tú eres ¿quién? ¿La encarnación de quién? De Juan el Bautista. La segunda, otros dicen que eres la encarnación de Elías, o los menos exactos, alguno de los profetas que vinieron antes de ti. Y yo le hago la pregunta, ¿por qué ellos decían que Jesús era la encarnación de Juan? ¿Se ha preguntado eso? Es más, le voy a hacer otra pregunta. A mí me gusta mucho enseñar preguntando. ¿En qué parte de la Biblia se describen los milagros de Juan el Bautista? No hizo milagros, pero fue quien anunció
¿Cuál es el honor que tiene Juan el Bautista en la historia bíblica? Haber anunciado que Jesús era el Cristo y haber sido el instrumento que Dios hizo y usó para que el evangelio se diera a conocer en ese momento y tener el honor de bautizar al Dios hecho hombre. ¿Me está escuchando? No hizo milagros. El gran honor y la gran distinción de Juan el Bautista fue preparar el camino de Jesús. ¿Me está escuchando? Entonces no trate de ser famoso, no trate de ser inteligente, no trate de destacarse en el mundo, busque tener el honor que tuvo Juan el Bautista. Asegúrese en este tiempo de ser un instrumento de Dios para preparar el camino de la segunda venida de Jesús cuando Él venga a buscar a su iglesia. Ese es nuestro llamado. No sé si me estoy logrando explicar. Jesús se apartaba a un lado a hablar con el Padre y Jesús entendía lo que el Padre quería para la humanidad, que era reconciliar al hombre. ¿Con quién? Con Dios a través de su persona. ¿Me sigue? Amén. Pero fíjese que él pregunta, Cristo no hizo esa pregunta para él obtener información. Le pregunto algo, ¿Jesús sabía lo que decían los hombres de él? ¿Sí o no? O sea que esa pregunta él no la hizo para ver, para informarse. Él sabía lo que decía la gente de él. ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué lo pregunta? Porque es que el ministerio de Jesús se basó mucho en preguntas. ¿Es lícito dar tributo al César? ¿Qué dijo Jesús? ¿De quién es la imagen de la moneda? Jesús contestaba casi siempre ¿con qué? Con preguntas. Y era estratégico en las preguntas. O sea, él sabía lo que tenía que preguntar. Pero Jesús no preguntó para obtener información, ni tampoco él deseaba la opinión de los hombres. Él preguntó, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Jesús no preguntó porque él tenía la intención, escúcheme bien, Jesús no preguntó qué opinaba la gente de él para él ver qué hacía, qué cambios hacía para poder complacer a la gente y que la gente hablara bien de él, pastor. Nosotros algunas veces estamos pendientes de lo que dicen de nosotros para comportarnos de tal manera que nadie nos critique. Y la Biblia dice claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y mientras usted está preocupado y no le para a la oración con el Padre y está preocupado de qué opina la gente de usted, el Señor está diciendo, bienaventurado soy cuando por mi causa os persigan y os ultrajen y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo. Usted no se ha fijado que cuando usted le habla a la gente de Dios, la gente no se pone brava. ¿Cuántos ha tenido esa? O sea, usted le habla a la gente de Dios, o sea, en forma genérica, ¿sí? Bueno, porque Dios es bueno, pero cuando usted empieza a nombrar a Jesucristo, no a Dios, a Jesucristo, la gente se pone quisquillosa. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro trabajo? Pues hablar de Jesucristo y que la gente se ponga quisquillosa. Porque eso significa que el Espíritu Santo le está dando en la médula, dentro del Espíritu, y le está hablando y le está moviendo el interior. Jesús hablaba del Padre, pero la iglesia está llamada a ser el instrumento que, así como Juan el Bautista, presente a Jesús y prepare al mundo para la segunda venida. ¿Cuántos están de acuerdo con Dios en eso? Amén. Dice la palabra también que Jesús no estaba buscando tampoco saber cómo reaccionaba la gente cuando Él hablaba. Pero Jesús, cuando nos habla de Dios, nos habla también para que nosotros sepamos que nuestra misión es hablar de Jesús para que ese Jesús sea la bendición de las personas y puedan tener propósito. Amén. ¿Cuántos de los que trabajan en la calle, ustedes hablan así de Dios general, nadie dice nada porque usted empieza a hablarle de Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo? ¿Qué hace la gente? ¿Se pone cómo? Se pone medio quisquillosa, porque es que Jesús es el modelo sin error. Cuando usted habla de Dios de manera genérica, ¿sí? La gente lo ve como un Dios, nada más. Pero cuando usted habla de Jesús, usted está hablando de un modelo a seguir. Y eso a la gente no le gusta, incluidos los evangélicos. He escuchado evangélicos decir, usted me podría hablar sin la Biblia. Hijos del diablo, o sea, usted me podría hablar sin la Biblia. ¿Cómo hacemos para hablarle a un cristiano sin la Biblia, Pastor Miguel? Justamente porque la palabra de Dios nos confronta. Y Jesús, cuando oraba al Padre y se apartaba a orar, ¿usted cree que era confrontado o no?
Le pregunto, Jesús en su condición humana, ¿cree usted que en las conversaciones con el papá, el padre le decía cosas donde él era confrontado? Sí, claro que sí. Posiblemente, no podemos decir que lo confrontaba porque había pecado. No, obviamente no era por pecado, pero Jesús era confrontado. O imagínese usted a Jesús pidiéndole al Padre que si es posible el juicio que vas a poner sobre mí no venga. ¿Qué cree usted que le contestó el Padre? No, papá, no puedo. Usted se imagina al hijo pidiéndole al Padre que quitara el juicio de encima de él y el Padre diciéndole, en eso no te puedo complacer. ¿Eso confrontaba a Jesús o no? Sí. Pero él entendía el propósito y decía que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y Jesús pregunta primero y dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Pregúntele a su hermano, por favor, ¿quién dice la gente que es Jesús? Pregúnteselo en inglés, en guajiro, como usted quiera, en el idioma que usted quiera. Pregúntele, ¿quién dice la gente que es Jesús? Y usted va a ver que hay gente en la calle que le va a presentar a Jesús como un profeta. Si usted le hace esta pregunta por ejemplo, a un testigo de Jehová, él le va a decir que Jesús no es Dios. ¿Verdad, pastor? Que no es Dios. Y si usted se lo pregunta a una persona, a un gnóstico, por ejemplo, él le va a dar otra opinión distinta y le va a decir posiblemente que Jesús era un gran mentalista, por ejemplo. O si se lo pregunta a un Rosacruz, le va a decir otra definición distinta. Pero aquí la pregunta de Jesús era, ¿quién dice la gente que soy yo? Y sabe que mucho de la opinión que la gente tiene de Jesús es el testimonio que usted da. ¿No ha escuchado la frase, y ese es evangélico? Y eso responde a la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y posiblemente alguno dirá, para ser yo un evangélico así, mejor me quedo como estoy. Jesús oraba al Padre porque él entendía que necesitaba al Padre. ¿Cuánto está de acuerdo conmigo? Amén. ¿Usted necesita de Dios? Bueno, yo sí necesito. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos de Dios? ¿Cuántos de los que nos están viendo por la transmisión grabada necesitan de Dios? Todos necesitamos de Dios. Que usted lo reconozca o no, eso es otra cosa. Pero ¿sabe qué? Quiera el Señor que no sea en una situación difícil en la que usted tenga que decir, Padre, sí, yo reconozco que yo te necesito, no voy a ser una enfermedad o una situación difícil en la que usted tenga que pasar. Recurra a Dios y piense y crea en Dios en los momentos tranquilos. Acuérdate de tu Creador, dice la palabra, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen aquellos años, los días en los que digas, no tengo en ellos contentamiento. A los que están mayores, ya ancianos, podría uno preguntarle, hay días en donde uno no está contento, ¿sí o no? Usted que está más joven tiene días en los que no está contento. ¿Cuántos han pasado por eso? Que son seres humanos normales y corrientes que pueden levantar su mano y decir, sí, pastor, yo hay días en que no estoy, en que no me siento bien. Pero ahí dice, antes de que esos días lleguen, acordémonos de nuestro Creador. Y Jesús se acordaba del Padre. Jesús terminaba de predicar y ¿qué hacía? Se apartaba. Y se apartaba no para descansar, ni para tomarse una Coca-Cola, porque no había en ese entonces, ni agua de panela, ni agua siquiera. Él se apartaba ¿a qué? A hablar con el Padre. Yo quisiera imaginarme la conversación de Jesús con el Padre. Después que había sanado, que había alimentado no sé cuántos miles, que había reprendido a los demonios. Imagínese usted una conversación de Jesús con el Padre. ¿Cómo se imagina eso? O sea, él llegaba y se ponía a hablar con el Padre y le decía, ¿qué tal el endemoniado ese que liberamos esta mañana? No sé si eran así las conversaciones de Jesús, pero era su hijo hablando con el papá. Y quizás estas son especulaciones mías, ¿no? Especulaciones nuestras aquí, donde de repente el Señor le decía a papá, que te vacilaste el demonio ese que sacaste esta mañana. Y posiblemente le hablaba como a un hijo, ¿o me equivoco? ¿Sí o no? En la cruz le dijo a Padre, le dijo papi, ¿sí o no? En su oración, ¿cómo cree usted que hablaba Jesús con el Padre? En intimidad. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dice la gente que es Jesús, Pastor Miguel, viéndolo actuar a usted en su trabajo? ¿Quién dice que es usted, Pastor Romy, cuando lo ven actuar de cierta manera? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Dice Jesús. Y hoy no está Jesús físicamente para verlo, ¿verdad? Pero estamos nosotros para reflejar a Jesús en el mundo.
así como Juan el Bautista, preparar el camino de la segunda venida de Jesús. Dígale al de al lado, preparar el camino. Tenemos trabajo, preparar el camino. Pero hay una pregunta adicional que Jesús hace, y Jesús le dice a los discípulos: ¿y ustedes quién decís que soy yo? Esa pregunta, usted me va a perdonar, pero esa pregunta es capciosa. Porque él estaba orando y posiblemente sabía que ellos no habían orado. ¿Quién dice la gente que soy yo? Dijo eso, pastora Normari. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y después hace una pregunta más directa y dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Y quién fue el único que salió y brincó y dijo? ¿Quién dijo eso? El que después salió y qué. Y hoy Dios nos pregunta lo mismo. Para usted, ¿quién es Dios? Usted tiene a Cristo en el corazón, amén o no. O sea, yo también lo tengo, amén o no. ¿Sí o no? Dígame que sí, por favor. Pues si no, agarramos aquí a alguien que le predique para que se convierta y de una vez hacemos fiesta en el cielo hoy. Pero aquí dice la palabra que Jesús le hizo una pregunta directa a los discípulos y le dijo: ¿y ustedes quién decís que soy yo? Eso es equivalente a decir: Cleverson, ¿quién es Jesús para ti? Pastor Ever, ¿quién es Jesús para ti? ¿Un trapo con el que usted se limpia las manos? ¿Un nombre que usted pisa todos los días? ¿O un nombre que usted glorifica para que la gente pueda decir: yo quiero al Jesús que tú tienes? Jesús nos pregunta hoy: ¿quién soy yo para ti? Esa pregunta es directa, pastor. Yo puedo responder quién es Dios para mí, pero yo no puedo responder quién es Dios para usted. O Dios es una ficha a la que busco, profeta María, cuando no tengo dinero. O Dios es el médico que me sana. ¿Quién es Jesús para nosotros? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Ahora pregúntele a su hermano: ¿quién es Jesús para usted? Pregúntele, mírelo a la cara y dígale: ¿quién es Jesús para usted? Y escúcheme, Jesús preguntó estas cosas, y a Jesús, yo no sé si usted se ha fijado que Jesús, el centro de Jesús no era saber qué opinión tenía Herodes de él, ni qué opinión tenían los escribas, ni qué opinión tenían los fariseos, pastor. A Jesús le interesaba saber qué opinión tenían de él los que decían ser sus discípulos. Y hoy Dios nos pregunta a nosotros dos preguntas. La primera: ¿quién es Jesús para mí? Y Dios le pregunta hoy: ¿qué valor tiene Jesús en su vida? ¿Qué lugar ocupa Jesús en su vida? Y le voy a hacer otra pregunta que quizás lo va a dejar contra la pared. ¿No será que ese concepto reducido que Jesús tiene en su vida, ese lugar tan chiquitico que Jesús tiene, obedece a que usted no tiene intimidad personal con Él? ¿No será que el Padre no es igual de importante para usted porque usted no ora como oraba Jesús y se apartaba a solas para hablar con el Padre? ¿Cuántos oran mientras manejan su vehículo? Con los ojos abiertos, ¿no? Por supuesto. ¿Cuántos oran mientras manejan su vehículo? Pero ¿cuántos oran mientras caminan por la calle? ¿Sabe que yo hablo con Dios cuando voy caminando en la calle? Yo camino bastante. Converso con Él y habrá gente que dirá: este bicho se volvió loco. Mira aquí el Señor como loco, el alto aquel que vaya, va hablando ahí solo, como si estuviese hablando con alguien. Sí, yo estoy hablando con alguien. Yo voy hablando con Dios. Con los ojos abiertos porque me puedo caer. Pero mucho del concepto que tenemos de Jesús y del Padre es tan pequeño y lo vemos tan chiquito y se manifiesta tan poco en nosotros. Perdóneme que le diga esto, hermano, es porque para usted Dios no significa nada en su intimidad. Usted a duras penas ora cuando viene el miércoles, y eso un rato,
Porque ya cuando el apóstol tiene 20 minutos orando, ya usted tiene piquiña y va al baño para no dormirse. ¿Le ha pasado? ¿Sabe que a mí me da curiosidad, hermano Franklin, que a veces estamos el domingo, ¿no? Y estamos empezando nuestro servicio, inclusive el miércoles. Y está empezando nuestro servicio y estamos empezando a orar, hermano Roldán. Y a los 10 minutos usted ve que alguien se para a ir al baño a hacer alguna necesidad, pastor. Y escuche, entra y no pide papel. ¿Sí? Y tarda 15 minutos haciendo lo que fue a hacer. O sea, esa persona debe tener una vejiga de 15 litros. No sé si me estoy logrando explicar. No se trata de estar aquí, se trata de estar en sintonía con el que nos reúne en este lugar para orar. Se trata de que aunque usted salga de aquí, cruce esa puerta y se vaya a su casa, el Padre siga siendo especial para usted en la intimidad. Que usted puede estar sentado haciendo algo y está hablando con el Padre. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos les ha pasado eso? Jesús se apartaba a orar con el Padre, pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos apartamos para hablar con el Padre y decirle, ¿para dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? ¿Y cuántos podemos decir, yo he orado así a Dios? ¿Cuántos podemos decir así? Yo he orado así a Dios y a veces no me contesta. ¿A cuántos les ha pasado? Que están en la intimidad y están en ayuno de rodillas. Padre, no me voy a quitar de aquí hasta que no me bendiga. Y el Señor no dice nada. Y usted se para y termina el ayuno y va y se mete un platón de comida, pero usted no escuchó a Dios. Pero sabe que Dios está viendo nuestro corazón y en algún momento Él va a responder. Dice la palabra que había momentos en las oraciones de Jesús en donde el Señor enviaba ángeles para que fortalecieran. Lea Lucas 22, lo invito a que lo lea. Dice que él estaba de rodillas y el Señor enviaba para que lo fortalecieran. Tremendo la condición humana de Jesús. ¿Ha estado usted en momentos en donde le ha dicho al Señor, o tú haces algo o yo no sé qué voy a hacer? ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿A cuánto les ha pasado eso? Sí. Y esos momentos de intimidad nos han hecho cambiar nuestra perspectiva de quién es Dios. Así era Jesús. Así era Jesús. Orar no es que esté mal que nos reunimos una vez a la semana, hay que hacerlo porque Dios envía allí bendición y vida eterna. Pero recuerde que la oración más importante es su oración aparte con el Padre. Bendecidos cuando oramos aparte. Bendecidos cuando oramos aparte. Pregúntele a su hermano, vuélvase fastidioso hoy y dígale, ¿te apartas todos los días para hablar con papá? Y usted no sea mentiroso, contéstele. Si es sí, si es no, dígale, no me aparto todos los días. Porque aquí no se trata solamente de reconocer que no lo hacemos, se trata de rectificar para así hacerlo. Y sabe algo, hermano, yo le estoy aconsejando algo que no es para mi bendición, es para su bendición. ¿Me logro explicar? Le estoy diciendo que es necesario tener intimidad y espacios de intimidad con papá, con el Padre, para que Él nos diga para dónde es que debemos ir. Y yo no soy el bendecido, ¿verdad, pastor? Si usted aprende eso y lo hace, ¿quién es el bendecido? ¿Quién? Usted es el bendecido. Y yo me voy a alegrar de que a usted Dios lo bendiga. Y a veces nos preguntamos por qué Dios bendice a otros más rápido que a otras personas. Y posiblemente es porque ese está pagando el precio de la intimidad. Si es verdad que Jesús pasó por una condición humana muy dura en el Calvario, pero está sentado a la diestra del Padre. ¿Me está escuchando? Y eso tiene mucho que ver con la intimidad que Él vivió siendo hombre en su oración al Padre. Jesús siempre dígalo fuerte, se apartó. ¿Se apartó de qué? Del mundanal ruido. Hace 2 días veía una publicación. ¿Usted recuerda al artista que hizo la serie de El Patrón del Mal? La de Pablo Escobar. ¿Sí lo recuerda? Ese artista salió en estos días hablando, dando un testimonio y dijo, tengo que decir esto públicamente, un mundano, ¿no? Públicamente, reconozco ante el mundo
que yo estaba metido en un proceso de adicción grave. Tuve que buscar ayuda profesional y les informo que estoy pasando por un proceso de desintoxicación fuerte para poder sacar de mí, de mi cuerpo y de mi mente, lo que me tenía atado hasta hace 2 semanas. ¿Qué se imagina usted cuando alguien dice eso? ¿Que el hombre era qué? ¿Que era qué? ¿Que era qué? Pues no. Dijo, tengo 2 semanas sin tocar el celular. Dijo, mi celular me quitaba las horas de compartir con mi hijo, me quitaba las horas de compartir con mi esposa, me quitaba las horas de compartir con mi familia, y decidí desintoxicarme de esa droga. Y posiblemente él tuvo la valentía de decirlo, y usted, Dios le está diciendo hoy, usted también. Jesús se apartaba. Hay bendición, Pastor Ever, en apartarse para buscar la guía del Padre en cada decisión que debemos tomar. Pero apartarse es la primera decisión. Acostúmbrese a que su comunión con el Padre tenga que ver con el orar a solas. Que usted no dependa del miércoles nada más para orar, y que encima viene y la mitad de la oración la pasa en el baño, peinándose y revisando el WhatsApp, porque usted es un tipo tan importante, más importante que Biden, que el presidente Biden, que a usted le escriben justo a la hora del culto y usted tiene que ir a revisar, porque el mundo se puede acabar, la tierra puede dejar de girar sobre su eje, o se puede inclinar el eje de la tierra si usted no revisa lo que le enviaron, Pastora Normari. Y después nos preguntamos, ¿por qué Dios bendice más a unos que a otros, Pastor Carlos? El Señor hoy nos dice, hay bendición al apartarnos para conversar con el Padre. Y quizás lo del celular es solo un ejemplo. A veces usted no tiene celular, pero tampoco se aparta para hablar con el Padre, porque usted tiene televisión por cable en la casa. Y entonces lo que no invierte en el teléfono, lo invierte viendo televisión. No estoy diciendo con esto que usted se aleje del mundo y no haga nada de lo que hace en el mundo. No, usted tiene que trabajar y hacer cosas, pero la Biblia enseña que Jesús en su condición de hombre también se apartaba, porque Él estaba absolutamente seguro que eso traía bendición. ¿Amén o no amén? Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Y quisiera invitarle a que usted allí donde se encuentra, no lo voy a exponer públicamente, porque pues no es la idea, pero si usted sabe y considera que hoy usted no es de los que pasa tiempo en la intimidad aparte con Dios, pueda decirle al Señor, Señor, yo necesito comportarme como un hijo de verdad. Y allí donde usted está, si es de los que sabe que necesita mejorar, cierren todos sus ojos, por favor. Allí levante su mano y dígale al Señor, Padre, yo necesito cambiar. Pero sabe que quiero decirle algo, que hay cosas que se oran, pero hay cosas que se deciden. No va a venir un ángel del cielo a obligarlo a usted a orar en intimidad con Dios. Usted está llamado a tomar la decisión de buscar al Padre aparte y orar a solas. No una vez a la semana en este lugar, no 2 veces viniendo a un culto el domingo más el culto del miércoles, sino a diario, permanente en intimidad con el Padre. Señor, que la gloria que tú nos has dado sea, Señor, también por tu palabra y nuestra intimidad contigo, Señor, podamos ser hijos que den testimonio permanente de quién eres tú. Que esa gloria que acompañó a Jesús siempre, que esa gloria que siempre mostró, Señor, que los milagros que hizo tenían que ver con la intimidad que Él tenía contigo, Señor. Queremos vivir eso, Señor. Dígale ahí al Señor, yo quiero vivir eso. Usted no es perfecto, pero dígale al Señor, yo quiero vivir eso. Quiero conocerte como papá, quiero escucharte que me dices, vete por aquí, métete por aquí, haz esto. En esa intimidad personal contigo, Señor. Padre, guía a la iglesia, pero es que la iglesia somos nosotros, y que tu presencia nos hable y nos motive cada día a ser hijos conforme a tu corazón. Y dígale ya al Señor, Señor, quiero ser bendecido al orar aparte contigo. Quiero cultivar ese orar directo contigo, ese orar y hablar a solas contigo. Y en el nombre de Jesús, Señor,
tu nombre sea glorificado en mi vida y que puedan ver en mí a Jesús viviendo cada día y trayendo bendición a otros, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén. Le doy un consejo antes de que se vaya a ir, se vaya a su casa. Si usted no lo está haciendo, empiece hoy. Y si usted es de esos que se arrodilla y empieza a orar, y a orar, y a orar, y usted siente casi que los ángeles del cielo bajan y ora al Padre, y cuando termina de orar han pasado 3 minutos, pues ore hoy 3 minutos. Y mañana se vuelve a sentar y es de esos que ora y ora y ora y ora, y mañana quizás sean 4. Va a llegar un momento que será un tiempo de intimidad que usted no se va a querer parar de ahí. Pero hay que cultivarlo. ¿Cómo se cultiva una amistad? Invirtiendo tiempo. ¿Cómo nos volvemos íntimos de Dios? Compartiendo con Él en la intimidad. Amén. Dígale al de al lado: voy a hacer el firme propósito de intentarlo, porque yo necesito ser amigo de Dios. Y bríndele al Señor un gran aplauso de alabanza y de exaltación a Él. Y llévese esa promesa. Dios quiere bendecirle, pero necesita fomentar su intimidad con usted. Amén. Regálele otro aplauso a Dios y que en el nombre de Jesús seamos bendecidos. Cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el tiempo que nos das para escucharte. Recibe toda la alabanza, Señor, y toda la adoración. Llévanos con bien, Señor, y bendice esta semana en cada casa y en cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.